Hola, mi nombre es Nicolás Pinzón y están escuchando 13%. Ojalá estén listos para este episodio que seguro los va a poner incómodos. Mi mensaje es mantener un foco experimental en aprendizaje, que no es lo mismo que capacitarse, no es estar haciendo cursos y sobreeducándose. No lo venden las universidades ni lo venden, no es ese mundillo. Yo creo que hoy en día estamos con una gente que está sobreeducada y subexpuesta. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Una advertencia que siempre hacemos antes, Alejandro, es si hubo algo pues que no quisieras que saliera luego o de lo que te arrepentís, eventualmente nos decís, si no hay lío, nosotros lo editamos, lo sacamos. Yo no me muy arrepentido de lo que digo, así que no te preocupes. Ah, bueno. He estado Maravilloso. en el negocio de la irreverencia toda la vida, entonces no. Buenísimo. Alejandro Salazar es consultor en estrategia, a eso se ha dedicado toda la vida. Y aunque han sido muchos años de trabajo, Alejandro no es el típico consultor que cada año tiene una nueva metodología para aprovechar alguna tendencia de mercado. En realidad, si algo lo ha caracterizado ha sido su desconfianza en las modas. A Alejandro las modas empresariales no lo llaman, ni la transformación digital, ni las metodologías ágiles, ni nada por el estilo. Y no lo llaman, o mejor, él no responde a su llamado porque desde hace muchos años su carrera ha girado alrededor de una sola idea. Una idea tan simple como poderosa. Esto era como una banda de rock, esto tenía más estructura de banda de rock. A la gente no le gustaba, parecía a veces hasta un culto. La banda suramericana era una cantidad de... Yo había traído un par de latinos, de colombianos, tenemos 3 colombianos y unos 15 gringos. Esos 15 gringos todos eran tipos educados en Ivy League Schools, pero todos con el famoso tonito ese gringo de que fueron cuerpos de paz y nos querían salvar, ¿no? Yo un día les dije, no nos salven de nada, es decir, no, we don't need to be saved. Pero digamos, esa era la bandita. En los años 90, Alejandro Salazar hacía parte de Monitor, una firma consultora que en ese momento estaba desarrollando estudios de competitividad en varios países de Sudamérica. Ya habían hecho el de Colombia, el de Perú y ahora había llegado a Bolivia. Monitor era casi una banda de rock en gira por todo el continente y como toda banda que convive durante largos periodos de tiempo, los roces eran inevitables. Y entonces a veces entrábamos en crisis. Porque además convivíamos, pues nosotros siempre tuvimos, desde ahí, yo pues les digo, antes de la pandemia y del Zoom, nosotros nunca tuvimos oficinas, teníamos apartamentos en todas las ciudades, las capitales de la región andina. Entonces hubo una crisis, no me acuerdo los detalles de la crisis, seguramente yo tuve que ver con ella, y nos hacían devolver a Cambridge, hacernos como un hack, ayudarnos pues a practicar algo que se llama razonamiento productivo. Entonces nos daban 2 días. El primer día pues nos ayudó el profesor Argyris, que era el cercano asesor de Monitor y nos ayudaba en eso, Chris Argyris. Y entonces nos dijeron, oiga, hay una sorpresa. La sesión de la tarde, el último día, viene Mike Porter y les va a compartir a ustedes las ideas, un paper muy interesante que va a ser publicado en febrero. Michael Porter, conocido como el padre de la estrategia empresarial, ya había escrito varios libros para el momento en que se reunió con Alejandro y su banda, pero era en ese paper, que todavía no había publicado, en el que lograba clarificar qué era en realidad estrategia. Yo considero pues que eso es un manifiesto. O sea, derrumbó intelectualmente la planeación estratégica para siempre. Explicó filosóficamente cuál era la esencia de la estrategia y básicamente lo que logró consolidar, porque sus libros anteriores nunca había logrado consolidar ese mensaje tan nítidamente. Strategy is choice. Y los choices se conocen sobre todo por las renuncias. Y la estrategia no es acerca de ser mejor que nadie, creo que ni en compañía ni en la vida. Quien trate de ser mejor que otros pues no va a estar en este club que ustedes están entrevistando permanentemente. Todos los ganadores son distintos
todos los ganadores son únicos, no hay ningún ganador que se parezca a otro ganador. Entonces, eso para mí fue, cuando yo vi ese mensaje, para mí básicamente conectó los puntos a nivel de producto. Y de ahí en adelante no pude practicar nada distinto. El resto de la vida, diría yo, fue llevar esto al mercado. Imagínense eso, toda una vida dedicada a una idea que se puede resumir en 3 palabras. Strategy is choice. Estrategia es escogencia. Hugh, ahora sí. Oiga, bueno, le cuento. Entonces, arranqué el guión y me parece chévere como al principio llegar de una vez a el hecho de que la estrategia para este man, la idea de estrategia, como que se le impregnó con eso de Michael Porter cuando leyó ese paper, que fue como ese momento de epifanía, sobre todo porque me parece muy bacano como una carrera dedicada solo a una idea, ¿no? Como que desde ahí el man dice que dedicó su vida a esa idea. Pero eso, sin empezar desde el principio, desde que quiso ser consultor, yo no sé qué, que ahí también pasan cosas. Entonces, me parece que queda como faltando parte de la historia. Entonces se me ocurre que uno puede hacerlo también como a la luz de las escogencias difíciles del man, como contar la historia desde los hard choices. No sé cómo la ve. Bueno, pues venga, voy a seguir dándole. Venga, hasta luego. En los 90, digamos, uno estaba en Colombia, en finales de los 80, realmente terminé yo, finales de los 80. Un país, pues, ¿para qué les digo, no? Yo creo que ustedes, los nuevos, pues no se imaginan cómo era eso en esa época. Yo siempre quise ser consultor, me daba pereza hacer otra cosa. Y la profesión era muy chiquita, digamos, como tal vez lo describo yo en mi libro, la profesión, la consultoría, pues no se entendía. Y en esa época parecía una cosa rara. Hoy la consultoría la vemos con ojos glamurosos. Nos parece que no hay cosa más interesante que trabajar en McKinsey, por ejemplo. Pero en la Colombia de los 90 no era así. En ese momento era extraño que alguien en Colombia quisiera ser consultor. Yo arranqué en una consultora, pues no fascinante, no eran los años pues fascinantes de Colombia. Y como a los 6 meses mi papá me insistió mucho pues que consultoría era una profesión B, pues que uno tenía que ser pues máximo cuando uno es, como el caso mío, pues hijo de un exitoso CEO. Y terminé con mis huesos en una compañía química y duré 2 meses, gracias a Dios me echaron, no me aguantaron y me devolvieron a mi coro. Nunca más en mi vida se me ocurrió mandar una hoja de vida para nada. Salvo ese periodo de 4 meses en los que trabajó en una compañía química, todo su ejercicio profesional ha girado alrededor de la consultoría. Y es que desde muy pequeño Alejandro había conocido el valor de una buena conversación. A mí me pasaba pues en el colegio que me ponían, digamos, me ponían al final del año, digamos, a los más vagos, que además invariantemente muchos eran grandes amigos míos, a que les ayudara pues en los remediales. Y yo básicamente pues, me los llevaba para una especie de terapia. Mi mamá era muy amplia en eso y los tipos pues hermanos tenían, en esa semana pues a ver si salvaban las vacaciones, tenían pues digamos lo que llamábamos el entreía, ¿no? Sándwich y Milo garantizado pues mientras yo les explicaba y trabajábamos como en una conversación entre todos, hacíamos, y los tipos terminaban finalmente logrando ir a vacaciones y salvando el año. Entonces digamos a mí me gustaba. Digamos que lo que se llama en inglés, porque yo no sé si en español uno diría conversador, ¿no? En inglés uno diría un conversationalist, ¿no? Es decir, yo creo que la conversación... Alejandro cree que la conversación es fundamental. Por eso, cuando les ayudaba a sus compañeros con matemáticas, no se trataba simplemente de repasar los materiales del curso, sino que era algo más similar a una terapia colectiva, a una conversación que servía para reenmarcar los problemas. Bajo la idea de que conversar sirve para darle perspectiva a los problemas y enfrentar mejor los retos, la consultoría parecía la profesión ideal para Alejandro. Mi mejor amigo estaba en consultoría. A veces los amigos lo conocen a uno mejor de lo que uno se conoce. Me dijo, véngase acá, hermano, y métase acá. Llegué ahí de puro de buenas. Me tocó una naciente práctica que se llamaba planeación estratégica.
yo rápidamente me di cuenta, porque como te decía al principio, pues en últimas soy un filósofo de la vida, me di cuenta que esto en últimas era filosofía de alto nivel y que así no la veían. Y Ahí empezó Alejandro a entender las cosas. La primera era que efectivamente se trataba de una profesión que habilitaba la conversación. Y la segunda, que la manera como se practicaba la consultoría empresarial en ese momento era equivocada. En los 90 el mundo empresarial miraba con envidia hacia Japón, y es que desde los 80 las compañías japonesas habían sentado un nuevo paradigma empresarial. Con una efectividad operacional superior, los japoneses lograban ofrecer productos de mayor calidad a menor precio. Todo el mundo, incluido por supuesto las compañías colombianas, querían japonizarse. Obviamente con el mismo tercermundismo típico de Colombia en todo, pues entonces todo era Japón. Pues los que estudiamos ingeniería en esa época, todo era Japón. Había profesores que casi que le sugerían a uno pues que habría que tener un bonsái en la casa y una abuelita muy dedicada para uno poder ser exitoso en la empresa, pues porque así era Japón. Entonces a mí eso me causaba curiosidad. La otra característica que tal vez está implícita en la forma como yo interpreto la consultoría es pues que yo soy un escéptico profesional. Y siendo un escéptico profesional, no fue mucho el tiempo que se demoró en concluir que la práctica naciente de planeación estratégica, que por esos días parecía guardar la clave para emular las buenas prácticas japonesas, era equivocada. Una conclusión a la que llegaba a pesar de que por el momento no tuviera claro cuál era la ruta acertada. La epifanía que lo llevó a entender la manera correcta de hacer consultoría no habría sido posible si no fuese otro de sus rasgos más íntimos. Alejandro Salazar, ante todo, es colombiano. Porque la otra cosa que ha movido mi vida es Colombia. Yo estuve en la Colombia que se acabó, pues en el 98 al 2000. Pertenezco a la generación perdida. El 80% de mis amigos no están en Colombia. Yo siempre le digo a la gente, la gente más talentosa de mi generación está en Estados Unidos. No están en Colombia. Eso pues fue triste para Colombia, triste para nosotros pues que tenemos a los amigos allá, muchos. Yo también me había podido ir, pues claro que sí. Yo estudié en Estados Unidos, hice un doctorado allá. Trabajé pues, en una firma élite allá, pues, o sea, digamos que el camino a la Green Card para mí habría sido trivial, pero precisamente, digamos, yo diría que la otra cosa fundamental de saber, ¿no? Es que yo quería quedarme en Colombia, me gusta Colombia, soy colombiano, y pongo a Colombia primero. Esos ingredientes de su identidad no son curiosidades biográficas que se prestarían para unos bonitos y adornados pie de página. Todo lo contrario, son centrales a su esencia y por lo tanto son centrales a su relato. Esa combinación de consultor, filósofo del escepticismo, colombiano y conversationalist, que serían de golpe cosas que podrían estar en mi epitafio, pues se fueron formando todas en esa dirección. A la hora de tomar decisiones difíciles, o mejor, escogencias de carrera, esa combinación de conversador, escéptico y colombiano iban a determinar su rumbo. Si miraras como diría Jobs, en retrospectiva la vida uniendo puntos, ¿cuáles serían como esos hard choices que tomaste? Muy buena pregunta. Hombre, yo te diría que el más, por ejemplo, yo te diría que todos nos fuimos, como les digo, en esa época. Volver a Colombia en el año 1993. Volver a Colombia a una, digamos, lo único, en ese momento, pues para conectar los punticos, porque la vida se ve bien, es cuando uno la ve para atrás. Quería volver a Colombia y volví a la Universidad de los Andes. Dije, es la forma, volví a dirigir el magíster dirigiendo en la Universidad de los Andes. Dije, vuelvo a mi país, vuelvo a mi alma mater. O sea, no volví a una consultora, date cuenta, estando en los Andes, rápidamente me di cuenta que sí, y vuelvo a la historia que a ustedes les interesa mucho del camino menos recorrido. Entonces, un tipo que se devuelve es raro en ese momento. La siguiente cosa rara es que cuando me fui a la consultoría, pues yo me habría podido ir a trabajar a Booz Allen. De hecho, tenía una oferta de Booz Allen. En esa época, en los 90 estaban en McKinsey, Booz Allen y Arthur D. Little como las compañías donde... Y yo escogí trabajar en una desconocida o mucho menos conocida, que no era una firma internacional, que era una boutique rara y distinta de nuevo. Se llamaba Monitor, la compañía que hizo los grandes trabajos de competitividad en Latinoamérica en los 90. Te diría que ese choice número 2
qué fue ese choice? Pues mira, es muy interesante. Yo estaba en los Andes, como les conté, dirigiendo el magíster. Mi esposa de ese entonces, a uno le toca hablar con esposas de ese entonces y de este entonces, mi esposa de ese entonces, algún día que me imagino que, digamos, siendo pues una mujer de negocios, banquera, pues se imaginaba, seguramente me conocía también mejor, sabía que yo tenía que estar ahí transitoriamente en los Andes. Me dijo, oiga, hay unos loquitos que hicieron un trabajo en Colombia que se llaman Monitor, que van a ir a presentar el estudio, el informe Monitor, el primer a la Universidad de los Andes. Pues. Yo como profesor pues fui, como te digo, ya tenía una oferta de Booz Allen, que abría su oficina en ese año, en el siguiente en Bogotá, y ya estaba, digamos, en el carril normal, el que habría sido el carril normal de un consultor. Todos los amigos de mi generación que hicieron esa carrera empezaron por ahí, McKinsey, como decías vos, o Booz Allen, o ADL. Y estos tipos hicieron su presentación. Cuando terminó la presentación, yo les dije a uno de ellos, al que estaba presentando, a Michael Fairbanks, le hice unas preguntas, el tipo notó pues que yo sabía el tema, y entonces me dijo, inclusive me dijo, oye, ¿usted se leyó el libro de Porter, de la ventaja competitiva de las naciones? Le dije, sí, me lo leí un verano. El tipo me dijo, bueno, ese libro es un libro muy interesante porque hay gente que opina que ni siquiera Porter se lo leyó completo, o sea que eso es raro que usted se lo haya leído todo, o sea, es muy interesante. Y entonces rápidamente el tipo me citó a una me dijo, oiga, quiero conocerlo, tal. Estamos buscando un colombiano que de alguna manera lidere esto, que nosotros somos gringos y nosotros aquí abrimos una gran revolución, pero pues ninguno de nosotros quiere vivir acá 20 años. Y ahí empezó una conversación y al tipo le dije, vea, si usted me suena, pero me tendría que hacer eso de si vos era un martes, me dijo, me tendría que hacer una oferta de aquí al viernes. Estábamos en Bogotá, en la Universidad de los Andes, y esta compañía estaba basada en Cambridge. Yo dije, con esto me quito de encima a este tipo y salimos de la cosa y quedamos bien ambos. Y esa noche me llamó y me dijo, bueno, ahí está el tiquete, vaya y entrevístese. Alejandro voló a Cambridge y luego de varias entrevistas pasó a la entrevista final, que era con un socio senior de la firma. Entonces, me dijo, bueno, y usted entonces, pues, ¿cuándo está listo pues si le hacemos una oferta para venirse aquí a Cambridge? Yo le dije, no, yo nunca he dicho que yo me voy a venir a Cambridge. Yo soy colombiano, me interesa vivir en Colombia. A mí lo que me dijeron era que en esta compañía uno podía trabajar mucho antes de las pandemias y los Zooms y todo, donde uno quisiera. Entonces fue una frase, digamos, famosa. El tipo me dijo, hombre, y cometió el error, ¿no? De decirme a mí, ¿no? Colombia, me dijo, pero ¿quién quisiera vivir allá? Y yo le dije, pero es que ¿quién quisiera, si es colombiano, vivir en Cambridge? Y digamos que esa fue... Después me llamó a mí el tipo que preparó la entrevista, el que me quería contratar, me dijo, hombre, no, pues dijeron que vos eras un tipo que sí, que definitivamente era evidente que tenía algunas ventajas y que podía ser, que sería que era una personalidad pues difícil y que te contratara bajo mi responsabilidad si ese era el caso, pues que ellos preferirían, y así fue que llegué. Los choices, las escogencias, siempre generan dolor porque nunca se escoge entre una opción buena y otra regular. Se escoge entre dos opciones buenas y se renuncia por lo tanto a un camino igual o más prometedor que el que se asume. Diría que ese es entonces volver a Colombia, irme a la consultora distinta, que terminó siendo muy importante, porque era una consultora mucho más desestructurada y nosotros estábamos trabajando en un tema muy importante que era ayudarle a los países a entender que los podía hacer más competitivos. En ese momento, pues que si tú no estabas ahí, pues ustedes o no habían nacido, estaban por ahí en jardín infantil, pero básicamente estaba el tránsito hacia lo que se llama la apertura económica. Ese pequeño país parroquiano y montañero empezar a someterse a las reglas del mundo y a comer del fruto prohibido. Y entonces, pues eso fue fascinante porque el mismo Mike Porter decía pues que él escribió ese libro, pero nunca había pensado en un país de estos. Él escribió ese libro para Japón, para Europa y para Estados Unidos. Entonces, inventarse qué significaba eso en lenguaje parroquial de un país atrasado, y pues entonces había que inventárselo. Y la única forma de inventar, como sabrán ustedes, pues es haciendo.
Escoger esa pequeña firma consultora y renunciar a los caminos más establecidos y certeros terminó recompensándolo con un trabajo supremamente interesante y también uno cuyo impacto se puede ver incluso el día de hoy. Entonces nos tocó inventarnos eso y eso fue muy fascinante para ellos, para mí. Interesantemente te diría que si uno midiera las consultorías que ha pagado el Estado colombiano, yo me acuerdo que a nosotros en esa época a Monitor le pagaron $2 millones, que en los 90 era escandaloso para mucha gente. Pero lo interesante es que no creo que haya habido una inversión mejor. Creo que ese etiquete que utilizó Colombia, que permitió el cambio de mindset de muchos empresarios, que permitió alterar la conversación, por ejemplo, todo lo que tú ves hoy en día de las políticas de productividad de Colombia, que han tenido algo de continuidad, todos los temas de clusters, el rol de las cámaras de comercio que en su momento empezaron a tener una conversación ahí y fueron evolucionando y hoy en día son centros de emprendimiento. Todo eso se originó ahí. Creo que si algún economista le hiciera el trabajo sería uno de los mejores retornos sobre la inversión. Terminamos haciendo de forma, acuérdate, yo no creo en los planes ni creo en la planeación estratégica, de forma emergente, porque la estrategia es emergente. De forma emergente el impacto que tuvimos formando a muchísimos colombianos, cambiando la conversación. Y hoy en día se nota. Colombia es un país con mejor lenguaje, con mejor institucionalidad. Parte que Colombia se está volviendo la meca del emprendimiento. Y eso ha sido conseguido de forma emergente porque creo que fuimos adoptantes tempranos de lenguajes más poderosos. Durante los 90, Alejandro Salazar se la pasó de gira como si hiciera parte de una banda de rock por varios países de Sudamérica. Como recordarán, estando en Bolivia se desató una crisis en el equipo. A raíz de eso volvieron a Cambridge para unas sesiones de trabajo que buscaban superar la crisis. La última sesión fue con Michael Porter, que les quería presentar el paper en el que había intentado clarificar qué es estrategia. En esa reunión, Alejandro se topó por fin con alguien que ponía en palabras las dudas que él había sentido desde años atrás respecto de la planeación estratégica. Strategy is choice. Eso para mí fue, cuando yo vi ese mensaje, para mí básicamente conectó los puntos a nivel de producto y de ahí en adelante no pude practicar nada distinto. El resto de la vida, diría yo, fue llevar esto al mercado. El resto de la vida fue aplicar la estrategia bien entendida en su trabajo como consultor. Y como no hay cosa más práctica que una buena teoría, el resto de la vida para Alejandro Salazar también fue seguir haciendo escogencias. ¿No? Y el Choice 3, el año 98, en plena recesión económica, con el chance de, entre comillas, salvarme, volverme a donde mis amigos de la generación perdida con mi visa, vivir en suburbio, tener mis perros allá y venir a Cartagena una vez al año. Opté por, de nuevo, el camino menos recorrido, que era quedarme en la Colombia del 98, que ustedes también estaban muy chiquitos y no les tocó vivir eso. Con eso, Alejandro se refiere a un país en crisis. Y no solo crisis económica, sino crisis de confianza en el gobierno, en las instituciones. Un gobierno plagado por la guerra y el narcotráfico. Un país que tenía sumidos a sus habitantes en la desesperanza. Y que a los amigos de Alejandro los llevaba a concluir que su amigo, al querer quedarse en medio de ese caos, había efectivamente perdido la cordura. Cuando me retiré en el 98, en plena recesión económica, todo el mundo me decía, con 3 hijos, todo el mundo me decía, mucho salvaje, hermano, usted rechazó la visa para un sueño, la green card, y se vino aquí a... Se fue a montar su propia firma de consultoría, porque como Alejandro Salazar pone a Colombia ante todo, quería aprovechar lo aprendido para servirle a empresas colombianas. Escoger un país en llamas, porque eso era, para empezar una consultora propia desde ceros, pudiendo escoger un país en calma y un trabajo estable en una firma prestigiosa y en ascenso. No era una decisión fácil. Para muchos era un riesgo excesivo y desde el papel parecía que Alejandro se embarcaba en una aventura condenada al fracaso. Pero lo que no se puede ver desde el papel, lo que solo se puede constatar en el choque con el mercado, es que toda crisis guarda, y sabemos que esto es un cliché, pero hay que decirlo, oportunidades. Pues imagínate, en semejante crisis me empezaron a mí a llegar casos, siempre le digo a la gente, yo tenía pues 30 años, me empezaron a llegar a mí casos que nunca le llegarían a un tipo de 30 años hoy que tenga su pequeña consultora. Y ahí te diría que fue, digamos, la consolidación de las 10.000 horas y todo. Y siempre le digo, no porque yo fuera especialmente talentoso, sino que estaba solo. O sea, eso no te pasa hoy. Eso hoy en día a uno no lo llegarían. A mí me llegaron pues compañías como Coca-Cola, como Corona,
ISA, las grandes compañías de hoy, pues, y tuve la oportunidad de ser instrumental en el ejercicio también de sacarlas. He detestado siempre el tercermundismo, como lo he dicho varias veces acá. Creo que lo más profundo, y creo que en Colombia finalmente estamos trascendiendo. Yo considero que mi granito de arena ha sido luchando contra el tercermundismo, ayudando a las compañías a ser ambiciosas, enfocadas y ambiciosas. Y esa digamos, ahí empezó la historia, digamos, de grupos Tremendo. De esos que hoy en día nos enorgullecen. Después de la pausa que viene vamos a hablar de cómo se practica la estrategia en las organizaciones y en las personas y de la teoría que Alejandro Salazar acaba de publicar en su libro La Estrategia Emergente, que les anticipamos de una vez, es tremendo libro. Ni se les ocurra dejar de escuchar. Si todavía no han escuchado Atemporal, nuestro otro podcast, les dejamos aquí un pequeño fragmento de la conversación que tuvimos con Juan Esteban Constaín. Una de ellas es que es muy difícil desligar a la persona de su arte porque es que la persona también es su arte. Uh-huh. Y el caso de Maradona, pues para mí es sagrado porque es uno de mis dioses y es una de esas expresiones de lo humano que yo creo que vienen al mundo a hacerlo mejor y a embellecerlo, y alguien que está aquí para cumplir ese propósito no puede ser objetado de ninguna manera, haga lo que haga. O sea, a mí me enfurece, me indigna que una cantidad de mediocres moralistas desde su escritorio sean capaces de objetar a Maradona, pero digo, no solo como futbolista, ¿cómo lo van a objetar como persona? Y por eso puse ahí una frase de un escritor argentino cuyo nombre no quiero recordar, porque no me gusta mucho, entonces digo que no sé cuál es, pero la frase es muy buena, que dice: a mí Maradona me gusta como drogadicto, lo que hiciera dentro de la cancha no me importa en absoluto. Y yo pienso lo mismo, yo a Maradona lo quiero. Pueden escuchar Atemporal en cualquier plataforma de podcast y también pueden verlo en YouTube. Busquen en YouTube Atemporal para ver las conversaciones completas y también pueden ver pequeños fragmentos de las conversaciones buscando clips Atemporal y suscribiéndose al canal. Sigamos con el episodio de 13%. Uno puede decir muchas cosas sobre la carrera profesional de Alejandro Salazar. Uno puede decir, por ejemplo, que ha sido exitosa, que Alejandro, de una manera extraña y azarosa, ha terminado transitando un camino inexplorado, el camino menos transitado, como dice el poema de Robert Frost. Pero lo que uno no puede decir es que la suya ha sido una carrera que se ha desenvuelto de acuerdo a algún plan. No, pues mira, yo creo que la palabra estrategia es una palabra terriblemente abusada, básicamente porque la gente la confunde con la palabra importante. Entonces, cuando vos dices que algo es estratégico, estás diciendo que es importante. Y pues eso le hace daño a ambas palabras. Son dos cosas muy distintas. Ahora hablamos un poquito de por qué. La otra cosa es pues, que la gente confunde mucho. Además, el siguiente elemento es que estrategia termina siendo el apellido que le pongas. Casi nunca está desnuda. Trágicamente, el apellido que más le ponen realmente no es un sufijo, sino un prefijo. Plan estratégico, que es la otra cosa que la gente confunde, y entonces la gente confunde la estrategia con un plan. Y entonces la gente la usa mal y ignora su verdadera esencia, la esencia de la estrategia. Cuando uno entiende qué es estrategia, cuando entiende que estrategia es acerca de hard choices. Estrategia no es acerca de objetivos, no es acerca de planes, no es acerca de tareas, no es acerca de programas, es acerca de hard choices. Yo creo que pues una de las características que tenían Juan Pablo Montoya y Shakira era que empezaban a los 10 años y son eso, uno es piloto de Fórmula 1 y la otra es cantante. Entonces el éxito, la ventaja siempre provendrá de hard choices. En el caso de las carreras, entre más temprano lo haga, entre más, ¿cierto? Obviamente que cuando uno habla de choice, está hablando de una cosa que requiere muchísimo coraje. Cuando el choice no duele, no fue choice, que es, digamos, la fábula en la que vive la gente. Repitamos eso. Si la escogencia no duele, no es escogencia. Entonces usted llega donde un gerente de mercadeo y le dice, cuando él cree que le entendió a usted, le dice, sí, no, ya entendí, entonces me toca escoger, sí, entonces yo escojo entre el segmento 2 y el 6, ese es mi choice. Y entonces el estrato 2 y el 6, ¿no? Entonces uno dice, no escogiste nada, pues, ¿qué descartaste? Entonces el choice generalmente implica una renuncia. De hecho, decidir, a mí no me gusta usar la palabra decidir como sinónimo de choice, creo que sería escogencia,
yo le he ayudado a posicionar mucho, pero digamos que esa palabra no existe en español, el choice. Lo más parecido sería una decisión. Si uno se va a las raíces de decidir es matar, decidir es cortar. Entonces, yo creo que el choice es la esencia. Todos los exitosos que ustedes conozcan individualmente, compañías, están construidas sobre, como dirían en inglés, very hard choices. Y los choices duelen. No estamos hablando de pequeñas decisiones ni de elecciones convenientes. Estamos hablando de desprendimientos radicales, dolorosos, corajudos, puntos de inflexión profundamente trascendentales que por mucho que duelan probablemente no son menos dolorosos que la alternativa de una vida sin escogencias difíciles. Pasa la vida engañándose para no hacerlos. Creo que en una carrera profesional mucha gente, es muy triste, ¿no? La gente que dice pues a los 50 años, hombre, yo habría sido de jockey, pero pues me tocó ser gerente de ventas porque la vida, ¿sí me entendés? Eso es vivir sin pasión y sin, obviamente, y le pasa lo mismo a las compañías. La otra trampa es que uno haga esas choices no porque genuinamente los quiera hacer, sino porque otros los hicieron. Entonces entra en el terreno de la imitación. Yo digo que la estrategia es una disciplina de líderes, en el sentido de que los líderes no siguen a nadie, siguen sus propias convicciones. Un líder, nadie que siga a otro es un líder. Estrategia no es sobre ser mejor que otros, es sobre ser distinto, sobre labrarse su propio camino y sobre ir acumulando con la práctica del tiempo ventaja para ser único. Obviamente todos sabemos que el último secreto es que el choice produce ventaja cuando se acumula en el tiempo. Cuando vos ves la carrera de alguien y decís, por ejemplo, de un periodista exitoso, de un consultor, de un deportista, pues vos lo que ves es una acumulación de ventaja en una dirección. Es la famosa metáfora pues de Aquiles y la tortuga. No, los choices no son de Aquiles, son de tortuga, de ir acumulando en una dirección. Y produce, ¿no? Cuando tú ves eso, pues eso es como en la navegación, ¿no? Si tú tienes un ángulo, un azimut distinto de salida, pues 1000 millas después vas en un sitio muy distinto donde iba el otro. La pregunta entonces es cómo se hacen esas escogencias, cómo se identifica el camino. Ahí tenemos que hablar entonces de la estrategia emergente. Y después me di cuenta, más adelante, lo describo muy claramente en mi libro, que una vez uno tiene claro que estrategia es acerca de ser distinto, que el costo de ser distinto son hard choices, pues una vez uno tiene esa sensación y entiende esa epifanía, lo siguiente que viene es el gran problema, la bestia negra, que es cómo una organización, bueno, ustedes que trabajan, cómo la gente hace choices, y es duro, ¿cierto? Hablar de choices es mucho más fácil que hacerlos, pero en las organizaciones pasa una cosa completamente distinta, es que las organizaciones tienen vida y tienen mente. Entonces, así usted encuentre un set de choices que le darían ventaja a una organización, que la organización lo entienda y lo frague, es per se un problema inclusive más grande que el mismo problema del choice. Entonces, de ahí en adelante, y fue, digamos, lo que me llevó a mí a la construcción de mi teoría de la estrategia emergente, de que los choices no se pueden recomendar. Uno no, ¿cierto? El consultor que recomienda choices, los choices no se pueden, pues ni mucho menos se pueden mirar a otro, los choices de otro para hacerlos yo, no se pueden benchmarkear o referenciar. Los choices solo se pueden fraguar, moldear al interior de una organización de forma evolutiva. Es decir, de forma evolutiva, es decir, con ventaja y dolor. Entender que hay cosas que emergen de los choques de los individuos y las organizaciones con el mercado es más fácil desde la mirada de la biología evolutiva. Pero la biología es una gran profesora y hablemos un poquito de eso. La biología produce maravillas, produce complejidad, sin ningún planeador, solo con tiempo y mutación. Pasa lo mismo en los mercados. Los mercados uno necesita planear. En biología, ¿cierto? Todo el mundo sabe que si un animal no planeó su diseño emergió de presiones competitivas. Y pasa lo mismo con las firmas en lo que yo llamo la econósfera. Y ese proceso, ¿cierto?, que típicamente es inconsciente, lo que uno puede hacer es hacerlo emerger a la conciencia para acelerarlo, pero no lo puede separar del ente que está estudiando, que está trabajando. Entonces la estrategia emerge, fue lo que finalmente terminé de descubrir, para probar, porque Porter se quedó ahí. Strategy is choice, sí, pero ¿cómo hacen las organizaciones choices? Insisto, ellos emergen, no se pueden deliberadamente imponer ni recomendar, emergen del devenir de lo que la organización está haciendo en su choque con el mercado, o de lo que usted está haciendo individualmente en su choque con la vida.
un poquito como decía John Lennon, ¿cierto? Que la vida es lo que le pasa a uno mientras uno está planeando qué hacer con su vida. Entonces a uno le pasan cosas, ¿cierto? A uno le pasan cosas. Entonces a las compañías también les pasan. Y por eso la estrategia es emergente. Yo le digo a la gente, la planeación es una farsa. La planeación estratégica de su vida, o la planeación estratégica de una organización, mucho menos, pues, por Dios, ¿cierto? Sagrado rostro, como dirían en Medellín, sí, la planeación estratégica de un país, por Dios. Así como el colibrí no puede hacer que emerja un pico largo y un cuerpo ligero, el individuo o la organización no puede planear la emergencia de aquello que le gustaría que resultara de su choque con el mercado. Lo que emerge no es producto de la voluntad humana, sino más bien de su interacción con el mercado. Eso que emerge, sin embargo, no es del todo claro para las personas o para las empresas. Se va fraguando y va reposando en el inconsciente. Y entonces lo interesante, para que empezamos conectando los punticos, solo una conversación tiene el chance de hacerlos conscientes. Por eso es que yo descubrí que la consultoría, realmente la que yo practico, ¿cierto? Y que va a esa pregunta que ustedes me hacían, que viene desde, digamos, desde primaria, su esencia era una conversación. Una estrategia es una conversación penetrante, existencial y de largo plazo acerca del futuro, pero de hoy. Es acerca de who you are, ¿no? Donde la compañía que es. La estrategia no es aspiración, como mucha gente la confunde. La gente se pone a hacer unos planes donde aspira a unas cosas, yo lo llamo como planeación estratégica, Pinky Cerebro, unos planes donde se van a tomar el mundo. No, estrategia es lo que usted es, cómo está organizado, quién es, cómo piensa. La conversación es el mecanismo para hacer explícito aquello que es tácito. Conversación es el proceso de concientizar. Para mí, la conversación es lo que concientiza lo tácito. La estrategia emergente parte de la premisa de que hay una cantidad de cosas tácitas que no estás viendo. Esto está complejo, ya sabemos. Veámoslo mejor con un ejemplo. Cementos Argos 2003. A nosotros nos llama José Alberto Vélez. Él ya había hecho un plan estratégico, ya se había estructurado, ya estaba todo. Cuando me llamó, yo dije, qué pereza, hombre, pues son de Medellín, toca ir a la reunión. Pues ya hicieron todo. Yo estaba trabajando en ese momento en un caso muy complicado políticamente, que era lo que llevó a la decisión pues, de EPM, de los telcos, gracias a Dios se hizo. Y entonces, bueno, le dije a Vélez, hagamos pues una reunión, pues, no me comprometo pues a mucho más, pero hagamos una conversada, una tenida. Y ahí en plena tenida, ellos ya han hecho lo usual, lo juicioso, ¿no? Que entonces se fusionan 7 compañías, y entonces se ahorran 6 vicepresidentes financieros, 6 comerciales, todo eso ya, ¿cierto? Esa regla de 3 ya la han hecho. Y estábamos en la conversación cuando surgió por ahí que Argos, vía Cementos Caribe, tenía cercano al 10% de la participación de importaciones de cemento de Estados Unidos. Yo había trabajado en competitividad internacional y nunca había visto que Colombia tuviera doble dígito, sino en café de flores y maracachafa. Entonces yo dije, esto es rarísimo, ¿cómo así que nosotros somos casi el...? Y entonces le dije a Vélez, hombre, no, entendamos esto, pues que es que el número es muy grande, ¿no? Espérate, conversemos. Y él fue finalmente receptivo. Y empezamos a conversar ya en un territorio, lo bonito, porque la estrategia, como la vida exitosa, siempre es en territorio no explorado. No es repitiendo drills y haciendo plan do review y planear, hacer, verificar, ajustar toda esa trampa intelectual, sino que siempre es caminando rutas no exploradas. Empezamos a conversar de eso que nadie sabía mucho. La compañía no era consciente de eso que tenía. Y la historia corta pues fue que nos dimos cuenta que ese cemento lo compraron unas concreteras en el sur de Estados Unidos. El valor de venta del cemento nuestro lo convertían en 10x. Y ahí entonces empezó, y ahí es donde digo yo que viene el tema de ir superando el tercermundismo. Vélez y su equipo eran tipos ambiciosos, ya eran, diría yo, hijos de esta nueva generación, y entonces no tuvieron ningún problema en pensar en grande, compraron esas concreteras, entraron a Estados Unidos y el resto es historia. La compañía se transformó para siempre y es otra compañía hoy en día. Diría que fue en ese turning point. Entonces eso es, no fue planeado, nunca nadie, y ni fue recomendado. Pues a mí a veces me dicen, no, es que usted ayudó a meter a Argos a Estados Unidos, y digo, no. Yo estuve en una conversación donde descubrimos que ya estábamos, y entonces se la metimos toda.
Las oportunidades no siempre son evidentes. Es más, las grandes oportunidades por definición no son transparentes. Son a veces una cifra en el reporte de la compañía a la que nadie le ponía atención. O algún comentario suelto de diferentes personas que le dicen a uno, tú que eres bueno para los números, o a ti que se te facilita liderar reuniones. Y aunque no todo está perdido, pues hay posibilidad de volver consciente las oportunidades emergentes, algo está seguro. El lugar en el que casi nunca están esperando las mejores oportunidades es en el plan original. Yo digo que la gente exitosa, seguramente, en predicción de mi teoría, todos los exitosos han caminado rutas no recorridas, road less traveled. Para eso han tenido que hacer choices y puntos de inflexión seguramente complicados en su vida y han descubierto su éxito de forma emergente. Creo que cualquier persona exitosa que diga que se imaginó ese éxito está mintiendo. Está echando una charada, una historia retrospectiva, porque no se lo imagina nadie. Yo tengo como hábito preguntarle a los empresarios de grandes compañías colombianas exitosas si alguna vez se imaginaron eso. Y todos en sinceridad me dicen que no. O sea, yo desde una señora que construyó una de las compañías de tercerización más importantes de Colombia, y yo le decía, ¿tú te imaginaste eso? Y me dijo, no, mira, yo la verdad cuando fundé la compañía quería era una disculpa para no estar con los niños y salir 4 horas de la casa. Ese fue mi móvil. Esto es historias pues como las que contaba el que recientemente murió el fundador de Frisbee, pues que ellos empezaron con una pizzería, la compañía de pollos más grande de Colombia. Bueno, sí. Toda la historia. Entonces yo diría que el éxito debe ser resultado de convicción, hard choices, caminos raros, no recorridos que parecían la ruta espinosa. El capitalismo, a uno le dicen que el capitalismo pues se produjo por la consecución de escala industrial de grandes industrias que nos enriqueció a todos. Sí, pues ese es el síntoma. Para llegar allá, lo que el capitalismo siempre hace es un proceso experimental. El capitalismo es un sistema biológico, como la biología, es un sistema para matar ideas malas y escalar ideas buenas, de forma distribuida. Entonces, si uno lo entiende así, todo el mundo tiene que actuar en ese mantra. El capitalismo, como la biología, no se rige por las dinámicas de la planeación e implementación. Su verdadera esencia es la de la experimentación y el aprendizaje, la de prueba y error. Pero ahora piensen en cómo está diseñado el mundo profesional. Las personas estudiamos una carrera para luego salir al mundo a aplicar lo aprendido. Las compañías, tanto grandes como pequeñas, preparan por muchas semanas un plan y luego salen a ejecutarlo. Uno de sus grandes taras y defectos es que si usted habla de experimentación en una compañía, hoy en día, en una compañía grande, todavía es mal visto. Todavía hay gente que le dice a usted que las compañías no son para experimentar. A las compañías les fascina, por ejemplo, hacer proyectos grandes, son mucho más peligrosos, pierden mucho más plata, pero se llaman proyectos. Pues si usted le dice a una compañía, hagamos un experimento de $100,000, no se lo valen. Si usted le dice, hombre, por razón, no oiga bien cómo vos usar el lenguaje, por razones estratégicas, por imperativo estratégico, hay que hacer una inversión de $10 millones, la estudian y hasta la hacen. Si le usas la palabra imperativo estratégico, yo siempre me burlo y le digo a la gente que cuando un gerente dice que es un imperativo estratégico, prepárese para perder plata. Entonces digamos que hay muchos temas porque así lo procesan y por eso es importante la semántica. Pero las compañías grandes tienen su desafío. Las compañías chicas, yo estoy de acuerdo entonces como decía, tienen un hábito más natural de estrategia emergente, pivotean, escuchan, tocan a oído. Es como gallina ciega, ¿cierto? Tibio, caliente, todas empezaron en una cosa y terminaron en otra. El mismo Apple. Claro, pero conforme uno va consiguiendo éxito, es cierto que te va atrapando, digamos, te vas volviendo más averso al riesgo, vas tratando de institucionalizar tu éxito, querés proyectizarlo, querés sistematizarlo, dejas de pensar, dejas de experimentar. Y eso le puede pasar. Ahora, yo como te digo, creo que a una compañía fundada en los 50 le pudo empezar a pasar 15 años después y en cambio a una compañía fundada en el 2010 le puede empezar a pasar 3 años después promovido por sus inversionistas. Pues ahora, llevado a la vida personal, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, uno de los profesores era Donald Fry, uno de los profesores del departamento donde yo estudiaba, que había sido el project leader del Mustang, que fue, digamos, el proyecto que salvó a Ford. Y era un viejo muy famoso y yo antes de volverme a Colombia le dije al viejo, hombre, yo veo como 3 cosas que yo podía hacer, ¿no? Ya le planteé, ¿no? Le dije, hombre, yo podía pues hacer mi carrera gringa, podía volver a Colombia
no sé qué hacer. Bueno, le conté más o menos como yo entendía mis opciones en ese momento. Y el tipo me dijo, son, do them all and go with the first one that ticks. O sea, el viejo, entonces ese tema de que uno escuche su ventaja, actúe emergentemente en su propia carrera. Las carreras emergentes no se pueden prever, no son ejecuciones de un proyecto de vida, no son saltos al vacío, son más bien el resultado de un enfoque experimental y un oído atento a lo emergente, a descubrir en el choque con el mercado aquello en lo que uno es talentoso, aquello en lo que uno tiene ventaja. Mi mensaje es mantener un foco experimental en aprendizaje, que no es lo mismo que capacitarse, no es estar haciendo cursos y sobreeducándose. No lo venden las universidades ni lo venden, no es ese mundillo. Yo creo que hoy en día estamos con una gente que está sobreeducada y subexpuesta. Es aprendizaje, es experimentar en el mercado, ¿cierto? Pequeñas cosas, y apenas tengas evidencia, el choice no es que pase algo porque vos lo hiciste pasar. Es que pase algo porque el mercado lo hizo pasar y vos decidiste escalarlo con ambición. Ese es un poquito el verdadero tema, ¿no? Es romper. La estrategia es un ejercicio sobre todo de pensamiento independiente. En la estrategia, como la entiende Alejandro, no sirven las fórmulas ni el seguimiento ciego a las tendencias. Por ejemplo, yo se lo pongo así, lo que la gente llama hoy en día transformación digital, que es la palabra sexy ahora, hace 10 años era Enterprise-Wide Information y hace 20 años era reingeniería y hace 30 años era calidad total. Es la misma historia, ¿cierto? Y es todo el mundo haciendo lo mismo, rápida y febrilmente, porque el mundo se va a acabar y tenemos un año para terminarlo. Pone a todos en una presión de convergencia. Ese sexy, por ejemplo, a mí me da pesar ver hoy en día todos los bancos se están transformando digitalmente para ser idénticos, que es exactamente donde no tienen ventaja ya. Es decir, todos están mejorando hacia un sitio donde cualquier consumidor va a poder desde cualquier tablet tener un crédito de cualquiera de ellos desempatado por el de menor tasa. Entonces dice uno, todo este trabajo febril para terminar en eso. Entonces la trampa del camino recorrido, la trampa de lo que parece bueno, la trampa del mejoramiento, la trampa de la convergencia, la trampa de la tendencia que anotabas, es el enemigo del estratega. Sea persona en su carrera, sea organización. Si usted está siguiendo tendencias, ya no está pensando y ya no está practicando la estrategia. Como estrategia es sobre ser distinto, no sobre ser el mejor, entonces no hay cosa más importante que la propia identidad, porque solo en la identidad se guarda la ventaja. Entonces a la hora de construir esa identidad, de juntar esos ingredientes que son propios a uno y nadie más, lo primero es desligarse de cosas que uno cree que son su identidad, pero que en realidad no lo son. Primero que todo hay que empezar a separar, y vuelvo al tema, lo que uno estudia, la profesión que escogió, otras cosas son la verdad pues medio irrelevantes. O sea, yo hoy en día trato de ver qué pudo haber sido valioso para mí en la Universidad de los Andes y no me es fácil identificar qué pudo haber pasado allá en esos 5 años. Me acuerdo, yo tuve una profesora que me enseñó estrategia, no me acuerdo ni el nombre, estrategia empresarial, no me acuerdo de nada. Entonces creo que primero que todo es el tema del capitalismo. El capitalismo, tal vez lo digo en mi libro, el aprendizaje es mucho más importante que la educación. A uno no lo pueden educar, no puede aprender. Entonces, y el sitio para aprender es el mundo. Entonces, eso es como el primer tema. Ahí es donde está el verdadero aprendizaje. La única forma de aprender del mundo es chocando con él. Otro tema es uno sobre el que insistimos mucho en 13%, la necesidad de complementar la acción con la reflexión. Me gusta, tiendo a pensar y he visto cosas interesantes. Esta gente, digamos, creo que esta gente del club de las 5 AM, que es un club pues donde está toda esta gente tan exitosa, creo que en último lo que pasa es que tienen 1 hora al día para conversar consigo mismos. En últimas, creo que creo que los que no practicamos eso se nos da menos. Creo que la ocupación, a vos te ocupa el día. Una de las ventajas que yo he tenido en mi vida, no soy madrugador, ¿no? Yo no tengo ese hábito antioqueño, digamos, de que... Pero lo que sí creo, digamos, es que la forma como diseñé mi vida me permite tener vida interior y conversar conmigo mismo. Entonces creo que la gente la gente súper ocupada, súper exitosa, estos grandes titanes, estos grandes empresarios, pues creo que esos que logran tener trascendencia por muchas décadas, hacer la diferencia, de golpe tienen algo como el ritual de las 5 AM, ¿no? Tienen 1 hora donde están ellos, antes de que el día se los coma y
Y también diría yo que lo mismo que le pasa a las compañías. Nosotros cuando vemos los números de una compañía, pues una cosa son los datos y otra cosa es lo que ellos están viendo. Sus sistemas de información los condenan a ver. Entonces lo mismo le pasa a uno. ¿Qué está uno dejando de ver de cosas que le están diciendo? Yo tendría el hábito, cuando usted le digan 3 cosas, cuando usted le den 3 veces feedback en un tema, gente distinta, algo hay, siéntese, decante. Ese tipo de cosas creo que ayudan. La reflexión sobre los talentos propios es vital, pues solo así se puede evitar caer en la trampa de la carrera competitiva por ser el mejor. Que hay mucha gente en una carrera febril de mejoramiento, de buenas prácticas. Yo, por ejemplo, creo que hay muchísima gente sobreeducada, mucha gente tomando seminarios de todo, digitales y físicos, de todo, para llegar a nada. Creo que la otra cosa importante, que para mí es fundamental, cuando uno habla de estrategia, rápidamente termina hablando de la ventaja, ¿cierto? En estrategia, la ventaja, ¿cierto? La ventaja competitiva se consigue con choices, pero es difícil fraguarla sin identidad. Yo he descubierto siempre que, vuelvo al tema, todas las compañías ganadoras tienen una nítida identidad, entonces que con la de uno, ¿no? Y creo que la lucha de construir esa identidad, que no son ni los papás, ni dónde estudió, sino la de uno, pues hombre, entre más temprano la tenga uno, es doloroso, mejor. Te diría que eso es lo único, ¿no? Fíjense que lo que estamos hablando no es de construir identidades superiores a las de otros, ni tampoco de adquirir una ventaja superlativa que nos permita apabullar a la competencia. Repitamos de nuevo el mantra que ha atravesado este episodio. La estrategia no es sobre ser el mejor, sino sobre ser diferente. Y es sobre ser diferente porque lo que importa son las posiciones relativas, no las absolutas. Estrategia no interesan las posiciones absolutas, sino las posiciones relativas. Es decir, a uno siempre le dicen que es que David era el débil y que Goliat era el fuerte y que cómo el débil puede derrotar al fuerte. No, el débil nunca puede derrotar al fuerte. Lo que pasa es que David llevó el partido a donde él era el fuerte. A donde tenía, pues, en combate de lejos, David tenía la posición relativa superior. Entonces, esa para mí es la esencia de un gran principio que yo creo que Roger Martin ha hecho un gran favor al mundo en sintetizar en un libro que me parece muy bueno, que se llama Jugando a Ganar. Roger también era de Monitor en esa era. En los 90, digamos, estaba... En los 90, pues, a uno le queda claro que Monitor era el Barcelona, pues. Estaban todos. Pero lo interesante era eso, es decir, es un principio, es un viejo principio, como digo, está en el David y Goliat, está en todo, es un principio fundamental de la estrategia y es que como interesan las posiciones relativas y no las absolutas, nadie tiene ventaja absoluta en nada, nadie, ni el grande, y entonces un principio fundamental de la estrategia, antes de jugar, moldee el juego y llévelo a donde usted lo puede ganar. No juegue el juego que se le presenta, y creo que eso en la vida es muy importante. No juegue el juego que a usted se le presenta, lleve el juego donde se tiene la ventaja. La visión de la competencia como un enfrentamiento feroz en el que solo sobrevive uno, por lo general el más grande, está ligada a un entendimiento del mundo en el que todo es un juego suma cero. En los juegos suma cero, para que a uno le vaya bien, al otro necesariamente le tiene que ir mal. Si alguien avanza 2 escalones es porque otro ha tenido que retroceder 2 escalones, de manera que la suma final sea, como lo indica su nombre, igual a 0. El problema es el suma cero. La gente, pues el marxismo, está construido sobre la idea de que la riqueza ya fue creada y está en manos de unos que explotan a otros. Esta es la primera premisa falaz. La riqueza, la historia, lo interesante no es, como le digo yo a mucha gente, la pobreza, sino la riqueza. La riqueza está en construcción. Pero la riqueza no se ha terminado de construir y no es suma cero. La riqueza mía no es riqueza tuya. Es más, la riqueza tuya es riqueza mía. De ideas, de impuestos, de oportunidades, de balones que me pones en la cancha. Entonces la riqueza no es suma cero. Quien tenga una visión suma cero, pues primero que todo no es suma cero. Entonces ahí está atado el concepto de competencia. En general, la competencia, insisto yo, la mejor forma de competir es diverger, no converger. Entonces, competencia no es convergencia. La competencia convergente la gana el más grande, ¿cierto? Y por eso cuando usted le entra a un mercado, esa gente que dice, no, es que tengo un plan de negocios buenísimo, que es que ese es un monopolio y yo voy a entrar y yo nomás con el 1% me vuelvo rico. Le digo, sí, pero es que el problema, esa es la mala idea. No me diga, ¿cierto? No me diga cuál es su 1% del mercado, sino que dígame cuál es el 80% de cuál segmento el que usted se va a tomar.
Entonces, el pensamiento convergente siempre termina mal. Entonces, competencia no es convergencia. Lo que nos enseña la biología evolutiva y el principio de exclusión es que en biología por eso digo que los biólogos saben más de estrategia pues, que los economistas y que los periodistas y que todos nosotros. Para los biólogos no es noticia. Los biólogos le dicen a uno, mire, si dos especies comparten el mismo ecosistema y se alimentan en los mismos términos, una elimina a la otra. Entonces, cuando usted ve dos especies que comparten el mismo ecosistema es porque no se alimentan igual. O sea, porque son distintos. Entonces, cuando uno reinterpreta la estrategia así, donde en un mercado hay N ganadores, todas las especies que están compartiendo un ecosistema son ganadoras en el juego de la vida, que es vivir. En el juego de la econósfera, ¿cierto? Todos los que sean valiosos en el mercado son exitosos. Yo por eso no creo que a uno cuando dicen que el líder, ¿cuál líder? ¿El líder de qué? Bonito el algoritmo es que te castiga si converges, te obliga a crear nuevo valor, porque si converges no tenés nada que decir y te van a decir, si converges entonces sí, mostrame que sos más barato, y si no, no te presentes. Entonces, ahora, ¿cómo opera el sistema? El sistema es un sistema hermoso, ¿cierto? Es lo que nunca entendieron los socialistas. ¿Por qué se quiebra Venezuela? ¿Por qué se quiebra Cuba? Porque el sistema actúa de tal manera que le quita la caja a lo no valioso. Cuando vos rompes con ese tema de competir siendo único, competir siendo distinto, competir siendo divergente, cuando todos competimos siendo divergentes, ahora pasamos el paralelo a las carreras, todos terminamos mucho más ricos, premiados con caja. Cuando no lo hace, y la única forma de hacer eso es que nadie esté a cargo. Cuando empieza a haber gente a cargo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasa a esos sistemas? Cuando empiezan a decir, hermano, ¿cierto? Necesitamos tantos astronautas, tantos carboneros, tantos, y hay alguien allá con un plan, ahí es cuando la cosa se enreda. Por eso es que dice que la planeación estratégica, los primeros que acabó fueron los comunistas, porque los comunistas la practican excelsamente. Lo triste es que las compañías practiquen eso. Entonces, todo eso va produciendo valor y todos somos más ricos, acuérdate. No hay nada más chévere que ser peluquero en Silicon Valley. Vos peluqueas a unos tipos riquísimos. Yo prefiero ser 1000 veces peluquero en Silicon Valley que en La Paz, y es el mismo peluquero. Entonces todos nos vamos enriqueciendo, ¿cierto? Y vamos construyendo eso. Y la regla del sistema es competir. ¿Por qué competís? Porque si no compitieras, convergerías. Y si convergerías, se acabaría el valor. Entonces la regla de la competencia no es para eliminar al débil, es para disuadir al convergente. En esta era, que no les quede duda, es la era en la que más posibilidades han existido para el mayor número de personas. La tendencia, desafortunadamente, sigue siendo a interpretar el mundo bajo el lente de la suma cero, de la competencia despiadada, de que el grande oprime al pequeño. No es sorpresa entonces que lo que intentemos hacer con nuestras carreras es superar a nuestros pares, ser mejores, más capacitados, más experimentados, para podernos quedar con esos puestos de trabajo que son escasos. En esa carrera afanada es normal que nos angustie quedarnos atrás por haber tomado rutas alternativas. Nos mortifica que las cosas no estén saliendo de acuerdo al plan original, que nuestras profesiones no nos llenen porque de abandonarlas tendríamos que ir al final de la cadena alimenticia. Tal vez todo el problema se origina en el lenguaje que usamos. Y es que carreras profesionales nos pone a pensar en una pista de atletismo en la que competimos con todos nuestros pares por unos pocos puestos en el podio. Ojalá lo que hacemos en 13% sirva para cambiar esa historia, que empecemos a entender que la creación de valor en el mundo es una historia en construcción, y es que el valor surge de la divergencia, de los talentos particulares que cada uno tiene y que cada uno escoge pulir y desarrollar para luego ponerlos al servicio de una mejor sociedad. Claramente es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿para qué es que queremos todo como tan fácil? Ahora, llevado a la vida, yo creo que es eso. Si uno tiene algo de agudeza, como dicen los ciclistas, esa frase, ¿no? La carretera lo va poniendo en su lugar. Todos tenemos algo que contribuir, un talento. Yo vuelvo al tema de los talentos. Uno tiene unos talentos. Y esos talentos, tal vez los amigos de Gallup eran los que decían que un talento no es fortaleza, sino se descubre, se nutre y se construye sobre ella. Entonces yo diría que es eso. La vida de uno es agarrar los talentos que todos tenemos y convertirlos en fortalezas. En un proceso similar, donde de nuevo el road less travel lo que le dice a uno es, hombre, no converja, no, creo que lo decía Jobs, no viva la vida de otro, viva la suya. Tenga el coraje, tenga la pasión, tenga la convicción de vivir la suya y será la vida más divertida de todas.
El libro de Alejandro Salazar, La Estrategia Emergente, está disponible en nuestra librería favorita, books.co. Vayan y cómprenlo, en verdad que está muy, pero muy bueno. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight on the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.